Y rápidamente, ¿ustedes hacen muestreo en planta para lo que es mineral de cabeza? A ver si alguien me responde. Dentro de los que están llevando o están asistiendo a esta charla, ¿hay personal que hace muestreo de mineral de cabeza de- en planta? Ah, En el ok, ok, caso Percy. de Percy dice sí, ¿no? Sí, Ujú. claro. Ajá, ya. Y de pulpas también, ¿no? Hacen la extracción de muestras de pulpa. Sí, también Israel. Ok, ya. Entonces, rápidamente nos vamos a pasar al punto para... Ratito. Ya, bueno, estos equipos que ven acá son cortadores. Esto se llama cortador, en este caso, transversal. Y que son comúnmente utilizados, y estos son a la caída del flujo. Entonces, en ambos, ¿no? Se tiene una necesidad de saber qué cantidad de muestra extraen. Por ejemplo, en el muestreo que están haciendo ahí en Percy, ¿qué cantidad de muestras sacan? La muestra gruesa que sacan de la faja, cuando hacen el muestreo, hacen muestreo manual, creo, ¿no? Bueno, esto es, en este caso, aquí están viendo la relación que existe para la masa mínima, o sea, es lo mínimo de muestra que puedan sacar, ¿no? Para tener una representatividad del muestreo en faja. Entonces, tiene que ver con lo que es el flujo del concentrado, ¿no? En toneladas por hora, y tiene que ver con la apertura o abertura del cortador en metros. Generalmente es, por decir, puede ser 0,30 o 0,20 o más, pero en metros. Y sobre, en este caso 3,6, la velocidad del cortador en metros por segundo. Entonces, si ustedes tienen todos estos datos, pueden saber cuánto es la masa mínima en el punto de muestreo que tienen que realizar. Entonces, para lo cual eh, pueden hacer la medición en este caso. eh, Generalmente el flujo no es uniforme. A ver, Percy, ¿qué indicas? No he podido leer bien. ¿Cuánto de muestras sacan? Está consultando la abertura, cuánto debe ser del cuarteador. Ya, acá en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Está más o menos en 10 milímetros, pero este es para muy fino, muy fino. Entonces, la abertura del cortador debe ser 3 veces más el tamaño nominal máximo de los fragmentos. O sea, si el fragmento tiene, por decir,
2 centímetros, la apertura del cortador, o sea, debe ser por lo menos 3 veces más, o sea, más de 6 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta eso para ver qué abertura debe tener en este caso el cortador. Depende del tamaño nominal máximo de los fragmentos, ¿no? Entonces, como ese es mineral chancado, ¿no? Entonces debe estar más o menos en, no sé, eh, una pulgada de repente. Entonces debe ser mínimo 3 pulgadas la que debe estar de abertura para que pueda captar en este caso, sin problemas, el concentrado, ¿no? Cuando haga en este caso, el pasado, ¿no? Cuando pase, haga el corte, debe ser capaz de no limitar a esos fragmentos que tienen mayor tamaño, ¿no? Cuyas dimensiones exceden en este caso el- la abertura del cortador. Si en caso es el tamaño de algún fragmento es mayor al del cortador, se produce un error. ¿Cómo se llama ese error? Alguien que me pueda decir. Cuando la herramienta no, por decir, no tiene la capacidad de captar todos los fragmentos, porque por su dimensión. A ver si alguien participa, tendría ya un punto a favor, por lo menos la mitad del examen, que hoy día mismo lo vamos a tomar. Ya estaría clasificado. A ver si alguien se anima a decir qué tipo de error es ese. Nadie. Es error de delimitación. Bueno, entonces esto es para lo que son el cortadores a la caída del flujo. Entonces tenemos la otra ecuación que es fundamental en este caso, el muestreo, ¿no? Es la masa mínima que se debe tomar al momento de que el cortador extrae la muestra, ¿no? En un cortador transversal. Entonces, en este tipo de cortador tenemos algo similar a lo anterior, pero aquí hay una variación y es que es lo que se toma la velocidad del concentrado en metro por segundo, o la velocidad del mineral en este caso, si es que es mineral de cabeza, para poder tener en este caso completa los datos para saber cuánto es la masa mínima que se debe extraer, ¿no? O sea, G es el tonelaje por hora, ¿no? Del mineral. A es la apertura o abertura en metros del cortador. Y B sub B es, en este caso, la velocidad del concentrado en metros por segundo. Entonces, teniendo todos esos datos, se puede saber cuánto es la masa mínima. A ver, ¿qué problema ocurre aquí? Ojo, puede venir en el examen. O sea, si yo no capto la cantidad de muestra que se requiere, supongamos que el flujo en este caso, del mineral, el tonelaje por hora no es constante, sino es muy variable. Por ejemplo, a veces está en 4, por decir, toneladas o 400 toneladas por hora, o a veces está en 700 toneladas por hora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? ¿En cuál de ellos debo tomar mayor cantidad de muestra? Está facilito, ¿eh? A ver si alguien me responde. A ver, dentro de voy a ver el azar, ya que nadie quiere participar. En el de 400.
400. El de 400 necesitaría mayor cantidad de masa mínima. Esa es tu Donde pasa respuesta. mayor flujo de masa, es donde se debe tomar. Claro, es, aquí vemos que es directamente proporcional en ambos casos, ¿no? Tanto en el muestreo transversal como en el muestreo de la caída del flujo, es directamente proporcional. O sea, a mayor flujo, tiene que tener mayor masa. La masa mínima debe incrementarse. Entonces, ¿qué sucede en unas plantas? Que varía mucho el tonelaje por hora y fallamos. O sea, en lugar de, como hemos fijado, por decir, en 400 toneladas por hora, ¿no? Y en el momento de hacer el muestreo está en 800 toneladas por hora, entonces hemos tenido que tomar mayor cantidad de muestra y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta que hay una relación entre la cantidad de muestra que debo tomar o extraer y el flujo, en este caso, del mineral, ¿no? Entonces, está claro ahí. Entonces, teniendo en cuenta los datos que tenemos acá, si si el tamaño de los fragmentos, por decir, aumenta, o sea, la chancadora, por ejemplo, no está funcionando bien y me está tomando o está saliendo, en este caso, fragmentos más grandes, ¿cómo varía la masa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Directamente proporcional, igual, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo mayor tamaño de fragmentos, la masa de la muestra debe aumentar. Entonces, eso deben tener en cuenta en ambos casos, ¿no? Porque es directamente proporcional en ambos casos. Sin embargo, es inversamente proporcional, en este caso en la caída, a la velocidad del cortador. O sea, la velocidad del cortador, si es mayor o menor, ¿cómo afecta a la masa? Es inversamente proporcional. Si, si la velocidad, en este caso del cortador, es mayor, voy a tener menor masa mínima. Pero lo que recomiendan en este caso, los fabricantes, es de que la velocidad debe ser constante, ¿no? Y más o menos a una velocidad de 6 metros por segundo. A ver, un ratito. 0,6 metros por segundo, perdón. ¿Ya? Entonces, y la abertura del cortador, como estábamos indicando, debe ser 3 veces el tamaño nominal máximo de los fragmentos. ¿Qué cosa es el tamaño nominal máximo de los fragmentos? Es la malla que retiene el 5% de la muestra que estamos pasando, ¿no? Ese es el P95. Ese debe ser el tamaño de los fragmentos. Y 0,6 metros por segundo, ¿no? Debe ser más o menos la velocidad, en este caso, del cortador. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya saben ustedes muestrear los, este, los minerales. ¿Alguna otra pregunta? Ese es lo principal que deben saber. Ahora, con respecto a cómo es el corte, ¿no? El corte debe ser así como está en esta figura, ¿no? Si yo tengo, en este caso, esto de acá, es el material que voy a muestrear, ¿no?
y voy a hacerlo manualmente, entonces debe haber un corte así, en todo el segmento, ¿no? Y en todo el ancho de la faja, para tener una muestra representativa. Entonces, ¿qué pasa si es que no, mi herramienta no me permite hacer esto, ¿no? Entonces, lo que se indica es de que sí puedes hacer, en este caso, rápidamente 2 cortes o hasta 3 cortes. Hay una foto donde vamos a ver que es factible, en este caso, corregir esa deficiencia que puedas tener con tu cortador. Creo que no lo he puesto. No, no he puesto esa foto. Ahí está, ¿no? O sea, acá hay en 3 toques, ¿no? Para completar, en este caso, lo que has delimitado como tamaño de tu muestra. Y lógicamente debe estar, si haces esta corrección, debe estar sometido a una prueba de sesgo. Un ratito, un momentito. Bueno, entonces, lo que estábamos indicando es de que toda, por decir, corrección o de repente dificultad que se tenga y que ustedes lo solucionan de alguna manera, tiene que pasar la prueba de sesgo, ¿no? Que es una evaluación que se hace con el estadístico de TD Students, ¿no? Es algo simple. En este caso, se trata de realizar el muestreo tal como lo han ustedes diseñado y inmediatamente hacer otro muestreo, pero con un método más, por decir, más riguroso, ¿no? Un método estándar, por decir, con mayor cantidad de muestra, mayor cantidad de incrementos, ¿no? Eh, y que pueda, en este caso, compararse con el método que ustedes están realizando. Podría realizar. Ahora, para lo que es las pulpas, lógicamente que para las pulpas es un poco más delicado el asunto de hacer los muestreos, por decir, estáticos. O sea, en pulpa no está permitido realizar el muestreo de partes, en este caso, de extracción de muestras de la pulpa que estén estáticas, sino en movimiento, estrictamente en movimiento, ¿no? Y al igual que en lo que es el muestreo en faja de minerales, ¿no? Igualmente, supongamos que tenemos este tipo de muestreador, pensamos que es uniforme todo el flujo en este caso de la pulpa, estamos cometiendo ahí un error porque generalmente hay una segregación, por lo cual estamos tomando solamente una parte
¿no? Y como se segrega, tendríamos que tomar todo en este caso, todo el ancho del conducto y no solamente una parte, porque sería la medición de esa parte nada más, no en este caso tomando en cuenta todos los otros tipos de contenidos que puedan tener en este caso las partículas que pasan eh, por sin acceso a este conducto. Entonces, sería un mal muestreo. Lo que necesitamos es tener una herramienta de muestreo que me permita, por decir, acceder a todo el conducto, en este caso, radial, si es que es radial, ¿no? Con el diámetro adecuado que pueda cubrir, en este caso, el flujo de la pulpa. Y a diferencia de lo que es el muestreo en material particulado, eh, no nos fijamos en la masa, sino en el volumen. Entonces, tal es así que para muestreo de pulpas utilizamos frascos o baldes, ¿no? En este caso para contenerlos. Y la relación que se tiene para lo que es el muestreo de pulpas es el siguiente. ¿Ya? Todo esto son esquemas de muestreo, ¿no? Y que, por decir, ustedes ya tienen estas diapositivas, ¿no? Van a poder leer, pero básicamente yo pienso que en el campo es fácilmente detectable cómo es que ustedes puedan verificar que todo esto se cumple. Entonces, esta es la relación que hay entre el volumen mínimo de muestra de la pulpa que se requiere. Un momentito, un momentito. Ya, entonces teniendo en cuenta esta ecuación número 19, tenemos que el volumen mínimo de la pulpa que tenemos que extraer cuando hacemos el muestreo está relacionado igualmente con el caudal o en este caso los metros cúbicos por segundo, ¿no? En este caso eh, de la pulpa, ¿no? A la cual nosotros vamos a extraer la muestra, ¿no? Y a la abertura, en este caso de corte del muestreador. Lógicamente que la abertura del corte del muestreador tiene que ver, como les dije, generalmente son conductos radiales, en este caso tienen un diámetro y debe cubrir todo el diámetro del conducto para que pueda captarse toda en este caso, la distribución de pulpas que pueden estar segregadas. Y es inversamente proporcional a la velocidad del corte, en metros por segundo. Entonces, teniendo estos datos, nosotros podemos saber cuánto es el volumen de pulpa que necesitamos extraer del punto de muestreo que tenemos en la planta. Entonces, el asunto es hacer una comprobación de estos datos, ¿no? Con lo que ustedes están extrayendo en forma rutinaria ahí en la planta, a ver si se cumple, ¿no? Para ver si es que están teniendo la misma cantidad de muestra o de repente tienen más. Si tienen más, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede responder?
se obtiene más volumen del que se está indicando acá. Al toque, alguien que me diga. ¿Estaríamos haciendo un mal muestreo o estaríamos muestreando bien? Si el volumen de pulpa es mayor al que se indica acá en esta ecuación. A ver, aunque sea por chat, yo no los conozco a ustedes. Si no me responden eso, ya, entonces, no están captando. Ya, bueno, de repente no estoy explicándome bien. Tanto la masa mínima como el volumen mínimo son lo mínimo que se debe captar. Si en caso se capta más o se tiene mayor peso de la muestra, el error es menor. O sea, si tenemos mayor volumen o mayor masa para lo que son los fragmentos sólidos, eh, el error de muestreo es menor, porque es inversamente proporcional al error. O sea, mayor masa o mayor volumen, menor error. Nos conviene. Pero operativamente eso puede causar problemas al trasladar. Como les dije, ustedes tienen que trasladar eso al laboratorio y no se van a trasladar, por ejemplo, un cilindro en lugar de un balde, ¿no? Porque el cilindro tendría mayor representatividad, pero manejar esa cantidad en este caso de muestra, no es recomendable. Entonces, por eso que se indica una masa mínima. Claro, influye en la representatividad de la muestra si es que ustedes captan una menor cantidad de muestra. O sea, si ustedes tienen un volumen menor al que se está indicando, entonces hay una posibilidad de que la muestra no sea representativa, tanto en masa como en volumen. Ahora, en todo muestreo lo que se acostumbra es tener una herramienta de muestreo que, que capte, en este caso, incrementos, ¿no? Que van a conformar la muestra de forma, por decir, que tengan más o menos la misma masa o el mismo volumen. A ver, ¿qué tal si tengo un incremento que tiene el mismo volumen, pero la masa varía? O sea, supongamos que he captado con mi muestra 1 litro en ambos y la masa, por decir, está en diferenciado, por ejemplo, uno pesa 400 gramos y el otro pesa, qué sé yo, 1 kilo, y tienen el mismo volumen. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tengo el mismo volumen de cada incremento, pero uno pesa 400 y el otro pesa 800. La 800 densidad, gramos. ¿no? La densidad La está actividad variando. diferente. Así es, pero ¿qué estaría ahí pensando yo? ¿Cómo va a salir El la ley contenido ahí? porcentaje de sólidos. Ya, pero si lo llevo a analizar, ¿qué pasa? El que tiene mayor peso es el que está con mayor porcentaje de mineral metálico, que pesa más. En cambio, el otro que pesa menos está conteniendo, por decir, no mucho mineral metálico. Entonces, el oro, la plata, el plomo, qué sé yo, pesan mucho más que otro que solamente tenga, por decir, ganga.
Entonces, una forma, por ejemplo, de ver si es que estamos cuarteando bien es verificar la densidad. Supuestamente que yo tengo una muestra, el cual lo hemos homogenizado y voy a cuartearlo. Entonces, si es que una bandeja tiene mayor peso que la otra, no debe diferenciarse mucho, porque en una, cuando van a analizar, va a tener menos ley y en la otra va a tener mayor ley. Entonces, no se ha distribuido bien las muestras al momento de hacer el cuarteo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ya estamos a la mitad, un poquito más. Nos vamos al examen. A Ya ver, usted Roel, ya sabe Roel, tengo una muestrear. consulta. Ah, sí, Roel, sí. aplicando criterios mínimos, ¿con qué nivel de confianza podemos decir que es aceptable? O sea, a 95, aplicando este criterio. Sí, son igual a dos desviaciones estándar, que son el 95% de probabilidad. El error de muestreo, por decir, lo fijamos para que sea aceptable, ¿no? En dos desviaciones estándar. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasarnos al examen? Percy, no te pude leer bien. A ver, espérate. A ver, ahí lo leo. Para el Ya. muestreo en pulpa, cuando el volumen adecuado, a ver, para el muestreo en pulpa, cuando el volumen adecuado supongo que debe ser cuánto es el volumen adecuado en 12 horas. Ya, lo que pasa es que depende del tonelaje, o sea, el tonelaje, por decir que se tenga en esas 12 horas. Nosotros tenemos el tonelaje por hora. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, en esas 12 horas, para tener en este caso una mayor cantidad de muestra, debemos tener una frecuencia de muestreo mayor. ¿Y cuánto debe ser? Está dado por esta fórmula, como estamos indicando, ¿no? Entonces, acá tienes, como te digo, el volumen de mínimo de la pulpa va a estar dado por el tonelaje. Este tonelaje está dado en por hora, o sea, el flujo es en toneladas por hora. Y en 12 horas, o sea, si aquí tenías 400 toneladas, supongamos, ¿no? En una hora, 400 toneladas por hora, supongamos. Entonces, ¿cuántos incrementos vas a tener que tomar para que tengas un volumen más o menos adecuado? Entonces, o sea, este volumen está relacionado con la cantidad de muestra que va a pasar en esa hora. Entonces, hay normas, en este caso, más que nada para lo que son eh, material particulado, donde ya te indican cuántos incrementos debes tomar para tener en este caso con qué frecuencia para que puedas tener la cantidad de muestra que se requiere para que pueda ser representativa. Para la pulpa también se podría hacer lo mismo, pero la norma, en este caso la ISO 11794, no tiene esa tabla. Al menos no la he visto, ¿no? Entonces, experimentalmente
podríamos nosotros fabricar o elaborar una tabla para ver, de acuerdo en la planta, ¿no? Al tonelaje por hora que esté pasando, cuánto de volumen de muestra tengo que obtener. Eso es. O sea, acá en 12 horas tienes que ver supongamos que sea 400, ¿no? 400 por 12, ¿cuánto tonelaje es? Entonces tú tienes que ver cuántos incrementos debes tomar para que sea representativo de todo eso. El flujo de la pulpa es uniforme, pero como les indico, eso también se segrega, al igual que los fragmentos que están en la faja se segregan también. Entonces es necesario tomar todo el ancho, ¿no? de la faja para no sacar un material que está segregado.